Salud amigos, buenas tardes, buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos nuevamente para hablar de geopolítica. Como siempre decimos, este mundo no nos deja, no nos da tiempo a, a aburrirnos de la geopolítica mundial. Todos los días, minuto a minuto, pasan cosas. Y para quienes nos ocupamos profesionalmente de esto, hay veces que el corazón se nos desborda viendo imágenes, escuchando relatos, enterándonos de cosas que pasan en el terreno realmente de la geopolítica, como es el caso de lo que está pasando allí en Gaza con nuestros hermanos palestinos, en manos de los sionistas de Israel, que masacran mediante un genocidio salvaje, sin compasión y sin miramientos, aplicando lo que la Biblia y el Antiguo Testamento les ha dicho a ellos que tienen que hacer. Sin compasión, masacrar a los palestinos. Y entonces el corazón se nos desborda y nos entristecemos y demás. Pero a veces tenemos alegrías, como es la de recibir amigos en nuestro canal para analizar la geopolítica. Y en este caso, en el día de hoy, un amigo, brillante, intelectual, persona del pensamiento y de la acción también, que está allí en Berlín y que cada tanto nos juntamos y nos reunimos para hablar de geopolítica. Así que por eso es un placer recibirlo a mi amigo, mi querido amigo Ezequiel Vistoletti desde Berlín. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola Ariel, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, acá 11:08 de la noche, fría noche berlinesa, muy bien y muy contento de acompañarte en tu programa, siempre un placer, che. Perfecto. Ezequiel, aquí algunos amigos tuyos, allí vecinos, Scholz, Annalena, Macron, Borrell, en fin, toda la muchachada de allí de Europa, dicen que han dicho estos días, y después lo veremos en detalle, que Europa tiene que prepararse para la guerra porque el oso ruso, el gángster Putin y esos salvajes rusos van a invadir Europa o van a provocar una guerra y Europa tiene que prepararse para la guerra. Es más, Macron habló de enviar tropas. Alemania y Francia ya hablan de reinstaurar el servicio militar obligatorio. Y Putin dice, bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero si se equivocan en los cálculos, esto termina mal. ¿Cómo lo estás viendo de allí? Lo digo con una sonrisa irónica, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo este análisis, querido Ezequiel? Con muchísima preocupación, por distintas razones. Primero porque evidentemente esta sarta de impresentables, bueno, todos los mencionados y bueno, podemos recordar algunos más, además de su guerrerismo, además de su malicia, además de sus intereses espurios, además de todo eso, además los caracteriza una ignorancia total, absoluta. Y por eso, evidentemente, no están conscientes de lo que connotan las palabras, las declaraciones, las amenazas en un momento como el actual. Y así un impresentable como Macron, de repente, de la noche a la mañana, por cuestiones ligadas a la política interna, por cuestiones ligadas a su ego, por delirios de grandeza, bueno, por cuestiones debatibles, pero ninguna de ellas fundamentada, bueno, de repente regurgita una cosa como esta, despacha con una liviandad verdaderamente preocupante que Europa y la OTAN delibera sobre la posibilidad del envío de tropas a Ucrania, eh, lo cual connota prácticamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Eso representa ni más ni menos contra Rusia, la principal potencia nuclear del mundo, y cuidado porque quizás incluso no solamente la principal potencia nuclear, porque desde el inicio de la guerra en Ucrania comenzó un nuevo tipo de guerra y
en este momento las Fuerzas Armadas rusas y las ucranianas también, sencillamente por su experiencia en este nuevo tipo de guerra, presentan una ventaja con respecto a cualquier Fuerza Armada de cualquier lugar, otro lugar del mundo. Y bueno, Macron, Scholz, Sunak, von der Leyen, Biden, eh, despachan estas barbaridades, regurgitan estas afirmaciones con cara de enojados, sin la conciencia, por eso esto de la ignorancia, sin la conciencia de lo que representa eso, de lo que podría determinar, de lo que podría desencadenar. Entonces, muy preocupado por esto, recuerdo a propósito de esta superficialidad, ¿cómo llamarlo? Superficialidad, banalidad, quizás la banalización de la guerra. Recuerdo también a propósito de Alemania, la conversación filtrada de los oficiales de la Luftwaffe alemana, de las fuerzas aéreas alemanas. Por cierto, publicada por los rusos, pero no filtrada por los rusos, filtrada o bien por los británicos o bien por los estadounidenses. Si querés, después podemos presentar las razones de esta afirmación. En una conversación en la cual, antes de comenzar una charla sobre un eventual ataque alemán contra el puente de Crimea en Rusia, otra vez, un ataque alemán con un misil de largo alcance contra Rusia, con la historia de Alemania y de Rusia, del nazismo, del intento de la invasión, del intento de conquista de Rusia, nada más y nada menos de la Unión Soviética en ese entonces, pero bueno, Rusia hoy día. Antes de comenzar la conversación respecto a la plausibilidad técnica de esto, si pueden o no, con cuántos misiles, antes charlotean por teléfono primero sobre el hotel. Uno de ellos, el de más alto rango, justo en ese momento participaba en una exposición aérea en Singapur, participaba en una exposición aérea como representante de las Fuerzas Aéreas Alemanas, y comienza la conversación charloteando como en un grupo de amigotes medio borrachos, ¿no? Como 4 borrachines. No, sí, estoy acá en un hotel espectacular, te voy a mandar una foto, la vista es increíble. El otro, sí, mandame una selfie. Y así como si nada, como en una charla entre borrachines en un bar, de repente comienzan a deliberar sobre los planes para un ataque de Alemania a Rusia. Esta falta de correspondencia entre la seriedad, ¿sí? Esta banalización de la situación, porque los tipos deliberan sobre un ataque militar, el cual podría desencadenar, o el cual muy probablemente desencadenaría la Tercera Guerra Mundial contra una potencia nuclear, o entre potencias nucleares, porque en la OTAN también participan países con arsenal nuclear y Rusia con el mayor arsenal nuclear. Y los tipos, sí, no, te mando una foto. Después Macron con esto, no, sí, ahora nosotros deliberamos sobre el envío de armas. Otra más, voy recordando, perdón por Sí, la extensión de la respuesta, no, pero no, voy no. recordando Adelante. uno a uno las declaraciones de estos impresentables y las formas, ¿no? El ministro de Defensa polaco hace una semana, también entre risotadas, sí, en realidad la OTAN ya participa en esto, no voy a establecer quiénes participan, como sí lo estableció, o en referencia a Scholz. Scholz en una declaración en una conferencia de prensa había respondido a una pregunta que Alemania no despacharía misiles Taurus, que Alemania no despacharía estos misiles porque eso connotaría una participación directa de Alemania, porque entonces los
militares alemanes deberían participar en la programación de los blancos de estos misiles. Sistemas de armas tan complejos, no puede un militar, en realidad controlados por ingenieros, ni siquiera por un soldado raso ni nada parecido, controlados por ingenieros, por gente formada durante años y después formada en la especialización para el manejo de esas armas durante muchísimos años. No puede un ucraniano cualquiera realizar los lanzamientos de esos misiles, como tampoco los lanzamientos de los misiles Storm Shadow británicos o franceses. Entonces respondía Scholz, no vamos a despachar estos misiles porque entonces eso determinaría nuestra participación como ya participan los ingleses y los franceses. Después, bueno, los ingleses enojados, los franceses enojados. Pero bueno, sobre esto entonces el ministro de Defensa polaco realizaba una broma entre risotadas en una de estas conferencias, realizaba una broma, yo no voy a decir quién, como ya lo dijeron, en referencia a Scholz, pero la OTAN ya participa, ja. La OTAN ya participa en la guerra. Pero entonces, bien podría Rusia determinar en cualquier momento que si la OTAN participa en una guerra contra Rusia, entonces representa una parte en la guerra y puede comenzar sencillamente con acciones en represalia, ¿sí? Acciones militares contra esos países. Una vez más, con las consecuencias de esto, una tercera guerra mundial entre potencias nucleares. Bueno, y esta la ignorancia, además de todo lo otro, del guerrerismo, de la traición a sus pueblos, de los intereses espurios, porque todos estos tipos en algún punto todas estas políticas también responden a sus bolsillos, ¿sí? No solo a los bolsillos de las industrias armamentísticas, sino también a las comisiones cobradas, ¿sí? por esta gente, a su rol de representante, a veces abiertamente, ¿no? Como por acá diputados alemanes abiertamente guerreristas y también parte como accionistas y como parte de los consejos directivos de empresas armamentísticas. Entonces, ellos interesados en la guerra para la venta de armas. Bueno, además de esto, también de los intereses espurios, además la estupidez, además la banalización de la guerra, además la ignorancia, además sí, esta falta de correspondencia entre la gravedad de la situación y la realidad. Yo desde hace tiempo, yo presento una idea seguramente muy polémica, debatible, pero para mí, Ariel, no comenzó la Tercera Guerra Mundial hasta el momento porque en la dirigencia política rusa, en el gobierno ruso, aparece un tipo muy racional, muy calculador, un líder distinto independientemente de si uno lo quiere o no lo quiere a Putin, de su ideología política, pero aparece un tipo consciente de todas estas cosas. Aparece alguien consciente de lo que esto connota, de lo que representa. Y por eso, a pesar de la violación de la ruptura, del traspaso de todas las líneas rojas establecidas hasta el momento por Rusia, por eso Putin determinó que por ahora no respondería a Rusia, porque además no debe responder de esa manera porque aún así Rusia parece ganando. Entonces, ¿para qué generar un escenario de escalada si nosotros ya ganando? Es el cálculo de Putin, ¿sí? Lo podés querer a Putin o lo podés rechazar, pero es un cálculo político racional, de un actor político racional y con la cabeza fría. No estos impresentables ignorantes por quienes, si ellos lo determinaran, ya habría comenzado una tercera guerra mundial. Así de sencillo. Esa es mi visión. Yo estoy consciente de que en Occidente esta visión genera mucho ruido, mucha polémica. Pero vos a favor de Putin. No, yo ni a favor ni en contra de Putin. Simplemente con un contraste entre una sarta de impresentables, inconscientes de lo que esto representa, y otro líder respondiendo al interés nacional de su país de manera racional, y gracias a eso no comenzó hasta el momento la Tercera Guerra Mundial. Y cuidado con esta locura del envío de tropas, porque
en algún momento puede que Rusia efectivamente, cansada, ya hastiada de todo esto, en algún momento reaccione. Yo coincido plenamente con tu análisis, querido Ezequiel. Coincido plenamente. Creo que los casus bellis presentados a Rusia a lo largo de estos 2 años han sido innumerables, desde sabotajes internos, como bueno, ¿te acordás que lo comentamos juntos hace como un año, cuando cayó aquella andanada de drones sobre el Kremlin? ¿Te acordás? Que no pasó nada, pero bueno, era la violación del espacio aéreo, allí no estaba concretamente Putin en ese momento, pero sobre el Kremlin cayó un dron. Pensábamos que ese era el punto de no retorno. Pero como vos decís, yo creo que ha dado este hombre, más allá de que esto no es un partido de fútbol, acá no es que uno quiere a uno y odia al otro, estamos haciendo análisis geopolítico, este hombre ha dado pruebas de una gran cabeza fría, de ser un verdadero estadista. Él sabe lo que es bueno para su país, para su patria, para su pueblo, porque más allá de que la guerra tendría aparentemente oportunidades o posibilidades Rusia de ganar, también sería destructiva para su pueblo, mataría mucha gente, destruiría, esto sería fratricida de verdad. Y en definitiva, si lo miramos con frialdad, más allá de las provocaciones, que a uno dice, bueno, me provocó una cosa medio, te diría, hasta muy macho alfa, me provocaste, entonces yo voy y te respondo. Y este hombre en realidad ya ganó la guerra. Y semana más, mes menos, Zelensky tendrá que venir, Zelensky u otro, y la OTAN a reconocer que ha perdido la guerra. A reconocerlo no, porque no lo van a reconocer nunca, pero digamos, la realidad se impondrá. Por eso esta gente aparentemente da la sensación de que está haciendo un salto al vacío, digamos, corriendo hacia adelante. Dado que nos ganó la guerra, Macron deja de entrever la posibilidad de enviar 2.000 soldados, pero con 2.000 soldados han muerto 1.000.000 prácticamente allí. ¿Qué podrías hacer? Además, los soldados franceses, pobrecitos, están acostumbrados a pelear con los hermanos africanos allí, que van medio descalzos y desnudos con un hacha. Están acostumbrados a eso, no están acostumbrados a enfrentarse al ejército más aguerrido, entrenado y valiente del planeta, que es el ruso, y además muy armado. Entonces la sensación que da es que esto parece una bravuconada, en fin, ver qué hacemos. Ahora, lo cierto es, y acá quisiera que vos lo dejes bien claro, hay una campaña que yo al principio, esto de Macron que lo dejó entrever, pero el país de España lo está hablando, en fin, hay una cantidad enorme como yo te diría, de preparación psicológica para algo. Esto lo ponen los amigos de Negocios TV, Negocios TV. Esto es en Francia, se vuelve a hablar de la reintroducción del servicio militar obligatorio. El amigo Borrell vuelve a decir lo mismo. Estoy haciendo una revisación, bueno, esto ya lo vimos. El inefable Michel, con esas manitos que dice hay que ir a pelear. Sí, pero él no va a pelear, ¿no? Y no van sus hijos y Lindsey Graham, el congresista norteamericano también, dicen que hay que ir a pelear, los ingleses también. ¿Qué está viendo? ¿Nos están preparando allí los medios psicológicamente? Evidentemente sí. Ahora, por un lado, a propósito de la estupidez, ¿sí? No solo la malicia, yo ya con la malicia dada por descontada, que estos tipos con una tremenda malicia, un guerrerismo, bueno, mala gente, pero más allá de eso, la estupidez de estos tipos. Por un lado, quieren la guerra, y quieren, y en el caso de Estados Unidos, quieren a través de la guerra regenerar su poderío, su hegemonía unipolar, su imperio frente a la crisis evidente de la economía, de la política, de la sociedad estadounidense, con una situación interna muy preocupante. Y frente a esto,
el avance de China, de la India, de Rusia, de los países emergentes. Por un lado, entonces, quieren la guerra como solución a esto, pero por otro lado, ni siquiera pueden realizar la guerra, no pueden materializar la guerra. Por eso, Rusia genera, según la CNN, 3 veces más de munición de proyectiles de 155 milímetros, los proyectiles de uso convencional en una guerra como esta, una guerra de artillería, una guerra de desgaste, según la CNN, 3 veces más que el resto del mundo. No ya que Europa, que Estados Unidos, que todo el mundo, según fuentes más confiables que la CNN, 7 veces más. Pero bueno, vamos a acompañar el dato de la CNN, 3 veces más. Por eso estas discusiones sobre más dinero para Ucrania, el envío, la aprobación de este paquete de 61.000 millones de euros, aun si el Congreso estadounidense lo convalidara, este maldito paquete, por cierto, no lo va a convalidar, pero aun si lo convalidara, ese dinero, ante la escasez de armamento, porque ni Estados Unidos, ni Europa, ni el resto del mundo genera la cantidad de armamento necesario para una guerra como esta contra Rusia. ¿Qué van a despachar para los cañones? ¿Billetes hechos pelotitas? ¿Realizarán disparos con billetes? Carecen de municiones, aún con el dinero del mundo. Entonces, por un lado, quieren la guerra y quieren la guerra como respuesta a la pérdida de su poder, pero ni siquiera pueden realizar la guerra. Y bueno, y mucho menos Europa. Europa no puede realizar la guerra contra Rusia. Si comenzara una guerra entre Rusia y Europa, Rusia despacha a Europa en 5 minutos en una guerra. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas europeas presentan una situación deplorable, en gran medida por la política definida por sus funcionarios, sus gobernantes, de subordinación total a los Estados Unidos, de abandonar el proyecto político de Fuerzas Armadas europeas, o bien de toda Europa, o bien de los países constitutivos de Europa, pero bueno, una política securitaria propia. No, ellos esto lo rechazaron. Lo rechazaron en nombre de la subordinación a Estados Unidos. No, bueno, nosotros, ¿para qué queremos nuestra propia seguridad si Estados Unidos aparece como nuestro protector? Bueno, Estados Unidos, en el caso de la guerra en Ucrania, finalmente abandonó el apoyo, abandona también a Europa, porque esta es una guerra en Europa, y ahora los europeos de repente, sin proyectiles, sin tanques, sin aviones, sin armas, sin nada, pero con estos delirios militaristas, estos delirios mesiánicos de sí, nos vamos a la guerra contra Rusia. Bueno, te van a machacar como nunca antes. Así que, por un lado, guerrerismo, pero por otro lado, la estupidez de ni siquiera un guerrerismo realista, basado en las capacidades reales. Por otro lado, Ariel, sobre, una vez más, esto de la estupidez de Occidente, de Estados Unidos, de Europa respecto a esto. ¿Qué querían con Rusia los estrategas de la OTAN y en particular de los Estados Unidos? Querían, por un lado, en primer lugar, el fortalecimiento de Ucrania. Ucrania hoy despedazada, destruida por completo. Quizás incluso de aquí a no mucho tiempo desaparecida como Estado. Primero, querían el fortalecimiento de Ucrania destruida. Querían la desintegración de Rusia, ¿sí? Con estas fantasías de la balcanización de Rusia y Rusia convertida en 3 países, como quería Brzezinski, o en 41, como presentan algunos, 41 repúblicas nacionales independientes, como presentan algunos estrategas estadounidenses. Bueno, querían la destrucción de Rusia, hoy Rusia más unida que nunca. En las elecciones pasadas de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en realidad, participaron más rusos y rusas en las elecciones que nunca antes, ¿sí? En cuanto a participación electoral. Así que Rusia más unida que antes, precisamente por esto. Querían la caída de Putin.
¿sí? Bueno, hoy Putin con, ¿cuánto? 87%, más del 87%. Y por cierto, el resto de los partidos políticos votados, el Partido Comunista, este nuevo partido de extrema derecha y un partido liberal conservador, todos ellos también con posiciones nacionalistas con respecto a lo de Ucrania y a la relación con la OTAN. Así que con matices respecto a otros temas, pero en los temas de geopolítica con la misma línea que Putin. Así que fortalecido Putin y fortalecida la integración rusa. Querían, por otro lado, la rotura o la disgregación del eje sino-ruso, chino-ruso, ese posible acercamiento, lo aceleraron. Entonces, todo lo que querían, fortalecimiento de Ucrania, integración de Rusia, caída de Putin, rotura del eje sino-ruso, generó exactamente lo contrario. Así que, además de malos, tontos, ¿sí? Porque desde el punto de vista de los intereses espurios, por cierto, establecidos por ellos, de desintegración de Rusia, caída de Putin, etcétera, etcétera, generaron exactamente lo contrario. No cumplimentaron los intereses, sino que generaron lo inverso. Así que esa la calaña de gente en los cargos decisorios, de decisiones, de tomadores de decisión, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y Y es en parte el Ezequiel, peligro, ¿no? ¿y cómo reacciona la población en esos países? Yo he ido muchas veces al Berlín de antes de la caída del muro, después de la caída del muro, sobre todo digo en Alemania, ¿no? Donde ese clima bueno, de los verdes, de paz y amor, de vivir no sé, de relax, muy, muy berlinés. ¿Cómo lo vive esta población cuando en la carátula de un periódico importante sale el ministro de Defensa alemán mencionando que están considerando están estudiando la reinstalación del servicio militar obligatorio? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué impresión tenés tú? No digo en los medios de comunicación, porque ya sabemos que está todo reorientado a aplaudir esta idea, pero ¿cómo te lo imaginas? Yo, una vez más, respondo lo que respondo desde hace mucho respecto a esto sobre el clima en la calle. Yo presencio una disociación total entre el sistema político, los medios de comunicación y la gente de a pie. Em, la gente de a pie no está enterada de nada, carecen de interés y esta ignorancia, esta estupidez de las clases dominantes también aparece en el hecho de el desconocimiento total y absoluto de las propias naciones, los propios pueblos, los propios electorados. Entonces ellos vociferan guerra, 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 pero ni siquiera están conscientes de que la gente en la calle no acompañaría una guerra de ningún modo, pero de ningún modo. La gente en la calle aparece en la lucha por el día a día, a veces también lamentablemente en, en la pasividad política, cada quien en su mundo, ¿sí? Con su TikTok, su Instagram y sus redes sociales, interesado, bueno, en las cosas de cada quien y cada quien con derecho a eso. El problema Claro, aparece en la claro. desmovilización política, aparece en la pasividad política, porque claro, si vos careces de interés, rechazás todo lo político, ¿no? Las decisiones públicas y tu rol en eso, bueno, en tiempos de paz, bueno, que eso puede generar un mal gobierno. Claro, Claro. pero en tiempos como este, esa pasividad, ese desinterés, eso puede generar de repente una guerra, pero aún así nadie acompaña esto. Mucha gente lo rechaza como, no, eso tonterías. Entonces, quieren comenzar una guerra. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué armas? Eh, Exacto. Sí, hay un clima, yo lo percibo en Francia también, donde tengo un vínculo más directo. Hay como una cierta incredulidad.
Ocurre, también es cierto, dicen los viejos y en algunos diarios, que pasó más o menos lo mismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que al final ya las poblaciones estaban más comprometidas, pero que bueno, se descreían que eso pudiera pasar. Y finalmente los llevaron a la guerra, instigaron el nacionalismo, el guerrerismo, como tú lo dices, y allí fueron. Yo creo que de todas maneras hay que mirarlo con atención. Ahora, quería preguntarte, para después pasar al segundo tema del cual quiero que también nos comentes, ¿cómo termina esto? ¿Cómo, digamos, no cómo termina, porque esto no va a terminar, pero cuáles son los siguientes pasos? Putin firma la paz. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Con quién se firma la paz? ¿Sigue la guerra? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Ezequiel. Esa es la pregunta del millón, Ariel. Y los señores de la guerra aparecen empecinados en desactivar una tras otra las posibilidades de salida de esto. ¿Sí? Van desactivando, por ejemplo, la posibilidad de el estatuto de país neutral para Ucrania, como por ejemplo en su momento Suecia, 200 años de neutralidad. Finlandia, nada más y nada menos que en la frontera con Rusia, por ende interesada en una buena relación con Rusia. El otro día Putin en una entrevista lo recordaba esto. ¿Ah? ¿Cuál es el interés de Finlandia en el ingreso a la OTAN? Rusia hasta hace nada sin fuerzas armadas, sin tropas en la frontera con Finlandia, por el carácter de neutral, buena relación, una buena relación económica, sin misiles ahí. Ahora de repente cortada la relación económica y Rusia con fuerzas armadas y misiles. ¿Cuál es el sentido lógico desde el interés nacional de Finlandia? Ninguno. Bueno, pero hasta hace nada, hasta hace poco, hasta hace 2 años, aparecían como modelos para una posible solución. Neutralidad. Y por cierto, si uno recuerda esto, qué locura, ¿no? Que con solamente la declaración de neutralidad de Ucrania en su momento, a lo largo de muchos años, porque Putin durante muchos años llamó a la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN antes de que finalmente reaccionara en 2022. Solamente con eso habrían desactivado esta guerra. Tan importante el ingreso de Ucrania a la OTAN. La cantidad de cientos de miles de muertos, la destrucción de un país, familias, tan importante. Bueno, evidentemente querían un golpe a Rusia y evidentemente para esta gente, con tal de un golpe a Rusia, cualquier costo en vidas humanas, en la destrucción de un país, representa lo mismo que nada. Pero ese en último punto, en última instancia, ese punto habría alcanzado, con eso habría desactivado la guerra. Bueno, así que el primer escenario, lo de una salida a lo Suecia o a lo Finlandia como país neutral, bueno, difícil en esta situación, después de los acuerdos de Minsk firmados como carnada, ¿no? como estrategia para generar tiempo. Difícil. Posibilidades. La toma de todo el este y todo el sur por Rusia. ¿Incluido Odessa? ¿Llega hasta Odessa? Y bueno, yo en el lugar de Putin lo querría. Sí, Sí, pero claro, y la pero no por una Transtinia cuestión también allí, claro, pero para generar ese corredor y porque de esa manera, no lo querría en el lugar de Putin por una cuestión de querer sí, la reaparición o el resurgimiento del Imperio Ruso, todas estas pavadas con las cuales machacan en la prensa occidental permanentemente, sino que lo querría, por un lado, para generar el ahogamiento de esa Ucrania del futuro, esa Ucrania sobreviviendo esto, tremendamente enemistada con Rusia, ¿no? Ultranacionalista, con estos sectores de la extrema derecha abiertamente nazis, con cruces esvásticas tatuadas en sus cuerpos, ¿sí? Y con la posibilidad de un enfrentamiento en el futuro, bueno, para generar el ahogamiento de ese
futuro país, la salida al mar en manos de Rusia, también como forma de establecer una conexión con Transnistria de cara a un posible enfrentamiento futuro con la OTAN. Recuerden, en Transnistria, uno de los arsenales más grandes de Europa, ahí en esa región de la época soviética, y también como colchón, naturalmente, ¿no? Como colchón de seguridad. Esa es una de las posibilidades, pero de aquí hasta ese entonces, mucha más guerra, la posibilidad de escaladas, y ni siquiera de esa manera necesariamente resuelto el conflicto, porque si al día siguiente de esa derrota de Ucrania y la toma de esos territorios, y al día siguiente comienza una nueva guerra de ese nuevo país llamada Ucrania, sí, disminuido, bueno, la situación de nuevo la misma, porque en última instancia la resolución necesaria básicamente aparece en una reconfiguración de la relación entre la OTAN y Rusia. Y aún con una frontera más acá o más allá de Ucrania, eso no determina la resolución del problema de fondo. Así que quizás Ariel, la única solución para este conflicto posible, increíblemente aparezca en la política interior estadounidense y con la posible llegada de Trump al gobierno, ¿no? Como síntoma del mundo, de nuestro mundo, ¿no? Que Trump como el salvador pacifista frente a una tercera guerra mundial. Trump, ya conocido por todos nosotros, ¿no? Con todas las cosas de Trump. Pero bueno, es el mundo de nuestros días. Así que quizás esa es una de las posibles resoluciones. Ahora, esto no lo puede determinar nadie, Ariel, ni vos, ni yo, ni quizás ni el propio Putin, ni Biden, porque las guerras comienzan de una manera, pero después el final no lo podés determinar hasta el final. Exactamente. Ezequiel, te quiero, podremos seguir hablando y escucharte horas de esto porque es muy interesante tu visión sobre este conflicto tan complejo, tan sangriento, tan triste y tan complejo, y con tan malas consecuencias, porque no hemos hablado, porque ya lo has mencionado muchísimas veces, las consecuencias económicas para Alemania en nivel de empleo, industrias, etcétera, etcétera. Te quiero llevar al otro gran escenario que nos está ocupando, que es el genocidio en Gaza. Netanyahu sigue, Biden o los Estados Unidos lo quieren cambiar, hay alternativa, va a arrasar con Rafah, esa ciudad limítrofe, y qué va a pasar, porque de eso se trata, con esos, no sé, 2 millones de palestinos, hermanos nuestros palestinos, allí confinados en eso que el propio Borrell, mira, una curiosidad, dijo que ha pasado de ser una cárcel a cielo abierto para convertirse en un cementerio a cielo abierto, dijo Borrell. ¿Cómo ves la evolución de ese tan triste escenario, querido Ezequiel? Sí, primero respecto a lo de Borrell, el grado de hipocresía de Borrell e incluso de la Unión Europea, realizando comentarios como este, cuando la Unión Europea, bueno, Estados Unidos naturalmente también, pero la Unión Europea participa y participó en toda esta situación como cómplice de todo esto, ¿sí? Convalidando la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas desde el 48 en adelante respecto al establecimiento de un Estado palestino y la solución de los dos estados. Así como generan sanciones, políticas contrarias a Rusia frente a la supuesta la supuesta guerra imperialista de Putin. Yo no participo de ese diagnóstico, pero en ese caso, por lo menos, Europa y Estados Unidos responden de manera coherente respecto a su visión del conflicto, ¿sí?
Putin un malvado, entonces nosotros con cosas hechas contra Putin. Esa es la lógica de ellos, ¿no? Yo obviamente no la acompaño. Bueno, en la Unión Europea, por un lado, refunfuña con estas declaraciones, pero por el contrario, no solo no realiza acciones, no las realizó desde el inicio de todo este conflicto, desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, tampoco las realiza hoy, no las realiza y ni siquiera genera presión como para poder por lo menos establecer mecanismos para el ingreso de ayuda humanitaria, cosas básicas, ¿sí? Ya no el fin de los ataques o mucho menos la resolución de los dos estados, sino que directamente no genera presión, no realiza las acciones necesarias para cosas tan básicas como el ingreso de ayuda, ayuda humanitaria a Gaza. Por ahí un mensajito de Ariel a mi WhatsApp, aparentemente allí por sus lados, por sus pagos, en su zona, la luz cortada, teóricamente todavía parecemos conectados, así que voy a presentar yo mi perspectiva de estos conflictos de manera un poco improvisada a la espera de la vuelta de Ariel, del restablecimiento de la electricidad, del servicio eléctrico ahí en su zona. Y bueno, si después no aparece durante mucho tiempo, redondeamos la conexión. Yo mientras acá, bueno, acá un mensaje más de Ariel. Tenemos central eléctrica propia alternativa, veré si la pueden conectar rápido. Bueno, un segundito, respondo el mensajito de Ariel. Un segundín. Bueno, ahora sí. Mil disculpas, quería participarlo de nuestra continuidad acá, de que no abandonamos acá la sesión. Bueno, respondo el resto de la pregunta de Ariel. Por un lado, la hipocresía de la Unión Europea, ¿no? Esto de, ay, qué mal lo de Israel. Bueno, qué mal. ¿Y entonces qué? Segundo, posibilidades de resolución del conflicto. Bueno, evidentemente, con este gobierno, con el gobierno de Netanyahu, imposible la resolución del conflicto. El gobierno de Netanyahu perpetra una masacre contra civiles palestinos. Hace poquito un artículo del Washington Post, publicación estadounidense cercana a la Casa Blanca, con la confesión de que el gobierno de Biden estaba consciente de que el gobierno de Israel comenzaría ataques contra Gaza en represalia por los atentados, por los ataques de Hamas el 7 de octubre ya, si no recuerdo mal, ya ni recuerdo la fecha, no recuerdo si 7 de octubre o 9 de octubre, si no recuerdo mal. O diciembre. Bueno, ahora blanco en mi cabeza respecto al mes, el 7 de octubre, si no recuerdo mal. Bueno, el gobierno de Biden estaba consciente y a pesar de eso convalidó ese accionar, ¿sí? Ahora puede refunfuñar un poco, pero estaba consciente de esto. Así que con un gobierno como el de Netanyahu, formado por su partido político, el Likud, de derecha, aliado a grupos supremacistas de extrema derecha y a grupos ortodoxos, con el obvio objetivo, no ya obvio para nosotros, con el público objetivo, con el objetivo confesado por el propio Netanyahu, de que con todo esto básicamente quieren determinar el final de la única resolución posible para este conflicto, la resolución de los dos estados, la resolución a través de la creación de un estado palestino. Bueno, con ese gobierno imposible porque precisamente
todo este accionar, toda esta masacre, responde al objetivo de que desaparezca la única solución posible, la solución del Estado palestino. Quieren desactivar esa posibilidad, ¿sí? A eso responde toda esta operación militar. Bueno, así que con ese gobierno, imposible. Fuera de eso, bueno, con un gobierno alternativo, ¿qué escenario aparecería en la política interna de Israel? Y bueno, eso en gran medida lo determinaría, por un lado, la situación en el conflicto en Gaza, como en los conflictos armados con los países vecinos, con Hezbollah en Líbano, con Siria, con, bueno, también con Irán, con los hutíes, con Yemen, y naturalmente lo determinaría también como otro de los factores importantísimos para la política exterior de Israel y para la política interior de Israel en el caso de un eventual gobierno alternativo ante la caída del gobierno de Netanyahu. Bueno, ¿quién lo determinaría eso? ¿Quién determinaría en gran medida esto? Los Estados Unidos. Claro, ¿cuál es el escenario en Estados Unidos? Bueno, por un lado, Biden con críticas, pero una vez más, esto recuerda un poco a los de Borrell, críticas cuando, por un lado, presentan críticas frente a la masacre contra civiles indefensos, pero por otro lado despachan las armas para la masacre, despachan las armas, despachan las municiones, despachan dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entre esa hipocresía de esas críticas, como uno de los escenarios posibles el actual, y el escenario abierto en el caso de una victoria de Trump, en cuyo caso presenciaríamos una situación diametralmente opuesta a la de Ucrania, ¿sí? En el caso de Ucrania, Trump quiere la finalización del conflicto inmediata, ¿sí? De manera, en una noche, en una charla telefónica, esa es la amenaza de alguna manera de Trump sobre este conflicto, pero por otro lado, en el caso de Israel, él presenta una línea mucho más dura que la de Biden, en el sentido de un apoyo irrestricto, sin siquiera estas critiquitas por las masacres y por perpetrar esta masacre contra civiles indefensos. De hecho, recuerdo ahora una entrevista de Trump hace una semana sobre esto y él respondía sobre su política futura respecto a Israel. Debemos ayudar a que terminen su trabajo. They gotta finish their job. Sí, ¿no? Como debería, según Trump, Estados Unidos ayudar más aún a la eliminación de los civiles palestinos. Entonces, bueno, ahí el escenario de un gobierno alternativo, bueno, presentaría una situación completamente contraria a la única resolución posible, la de los dos estados. Y yo machaco con esto una vez más. Sin un Estado palestino, el problema de fondo no desaparece y la salida actual buscada por el gobierno de Netanyahu de la eliminación de la posibilidad de un Estado palestino a través de la eliminación física de los palestinos y de su deportación hacia Egipto, querían en su momento, u otro país, su traslado y el fin de la posibilidad de un Estado palestino ante la salida de los palestinos, tanto de Gaza como de Cisjordania, bueno, eso tampoco parece como posible. ¿Sí? La resolución por medio de la violencia, la eliminación física y la deportación de los palestinos, hoy día aparece imposible. ¿Sí? Más allá de lo terrible, lo malvado, lo inhumano, bueno, lo tremendo de una barbaridad así. Pero aún así me parece imposible. Entonces, una vez más, y lo remacho por enésima vez, solo con el establecimiento de un Estado palestino va a desaparecer este problema. De lo contrario, no. Esa la lectura, en mi opinión, de
los escenarios posibles, pero evidentemente ninguno de todos los escenarios delineados recién, por lo menos a la vista, para el corto y mediano plazo, aparece muy prometedor, porque Netanyahu, a pesar de sus dificultades, todavía presenta fortaleza en la política interna israelí. Por otro lado, presenta una situación Netanyahu en la cual, si abandonara la guerra, abandonara una línea dura, inmediatamente eso determinaría su caída, ¿sí? Capitularía políticamente, con lo cual su propia supervivencia política genera la continuidad de su línea, bueno, de su política exterior con respecto a Gaza, de la masacre de los gazatíes. En Estados Unidos, una victoria de Trump generaría una vez más esta situación de mayor apoyo, y el resto de los países del mundo, bueno, en el caso de Europa, estas críticas hipócritas, refunfuñar sin las acciones consecuentes. En el caso del resto del mundo, sí, críticas muy fuertes y una postura coherente, llamando al fin de las hostilidades y al establecimiento de un Estado palestino, pero sin el poder, sin el poderío necesario. Así que los escenarios verdaderamente poco prometedores. Quizás de aquí a determinada cantidad de tiempo, con el fortalecimiento de China, con el fortalecimiento de los BRICS, de Rusia, de la India, del sur global, bueno, quizás un cambio en las relaciones de fuerza, en el nuevo orden mundial, quizás ese cambio genere en un futuro no tan lejano la posibilidad de resolución de este conflicto a partir de un nuevo escenario internacional. Esa una posibilidad, pero una vez más, una posibilidad a futuro, no en el corto ni mediano, ni en el corto ni en el mediano plazo. Otro escenario posible, quizás, bueno, una intervención más activa por parte de Irán, ¿sí? A través de Hezbollah en el Líbano. Eso generaría para Israel un nuevo frente de combate y mucho más complejo que el ya muy complejo en Gaza. Ahí también la aparición de otro escenario, pero bueno, Irán determina su política de acuerdo a su interés nacional, y recuerden que los estados, una buena parte de los halcones neoconservadores estadounidenses, quieren una guerra con Irán a cualquier precio, con lo cual en este momento, para Irán, en el cálculo de costos y beneficios, carecería de sentido ahora generar una escalada con Israel, más allá de su apoyo a Hezbollah y de su apoyo a los hutíes, porque, claro, determinaría la excusa perfecta para un ataque estadounidense, el cual, por cierto, difícilmente podría materializar en una invasión exitosa de Estados Unidos en Irán, altamente improbable. Comenzaría un nuevo problema para Estados Unidos, pero aún así Irán, con toda la lógica, no quiere ese escenario, por lo que connotaría. Así que malas las perspectivas, malos todos los escenarios y ninguna posibilidad de resolución, por lo menos en corto y mediano plazo. Y mientras tanto, gente muerta, niños muertos, mujeres muertas, imágenes dantescas de una crueldad. Y lamentablemente, como sociedad, como la comunidad internacional, desde un punto de vista civilizatorio, como humanidad, y convalidamos esa masacre. Algunos pueden cometer masacres con ante la mirada distraída o no lo suficientemente rigurosa del resto del mundo frente a estas barbaridades, ¿no? Así que esa es la situación. Por ahí otro mensajito de Ariel: sigo sin electricidad, seguilo hasta donde quieras. Si quieren,
nuestra audiencia, los demoledores y las demoledoras en mi canal, porque realizamos la transmisión en simultáneo, como a los seguidores de Ariel, del canal de Ariel. Si quieren podemos, a la espera de Ariel por un rato más, responder algunas preguntas, y perdón por la improvisación, pero no, como dinámica con Ariel no establecemos preguntas antes ni nada, sino que realizamos un diálogo, entonces tampoco podría responder preguntas ya acordadas con Ariel. Entonces, bueno, así de manera improvisada, si quieren, podemos generar una sesión de preguntas y respuestas pero muy improvisada, y respondemos algunas preguntitas a la espera de Ariel, y bueno, si no aparece, redondeamos la transmisión, ¿sí? Por ahí apareció el bueno de Ariel también en el chat, seguramente conectado desde su teléfono celular. Mucho calor en la zona, recién antes de comenzar la transmisión, en una charla ahí con él antes del inicio, me participaba de las 36 grados de temperatura. Muchas veces las altas temperaturas generan incendios en las centrales eléctricas o en los transformadores, en realidad, en las centrales transformadoras, y quizás por eso el corte de la electricidad ahí en su zona. Bueno, preguntas a la audiencia. Por acá, Juan Carlos Solarte, no la puedo presentar yo sin el control el control para que las preguntas aparezcan en la pantalla, pero bueno, la presento leyéndola. Es posible que finalmente la comunidad se deje arrastrar a la guerra, seguramente con respecto esto a Europa. Bueno, Juan Carlos, yo sinceramente no puedo determinarlo, o ni siquiera puedo responder con convencimiento esa pregunta, porque por un lado yo presencio un rechazo, yo presencio un rechazo, ¿cómo llamarlo? Una desconexión, esa es la palabra, perdón por no poder determinar este término, una desconexión tan grande entre la gente de a pie, las sociedades, y la locura guerrerista de los líderes occidentales. Aparece una desconexión tan grande, un vacío tan grande, que la idea de que mañana los gobiernos europeos llamen a sus ciudadanos a participar en una guerra, para mí genera tanto ruido, aparece como algo tan alocado, tan poco probable, casi imposible, como que la gente aquí de repente reaccionaría como, ¿qué? ¿Qué? ¿Guerra? Ni loco. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, y de aquí mis dudas por estas dos sensaciones contrapuestas, por otro lado, muchas veces en sociedades autoritarias, y lamentablemente Europa comienza a presentar signos cada vez más autoritarios. Bueno, muchas veces, a pesar de que las sociedades, de que las personas de a pie no quieren participar en las guerras, no convalidan la realización de guerras, a pesar de ello, a la gente la participan por la fuerza, ¿sí? La recogen de los pelos, como ahora presenciamos, ahora ya desde hace algún tiempo, ¿no? Como presenciamos en Ucrania, con tantos videos de muchachos recogidos de los pelos, de sus trabajos, de la calle, por la fuerza, y los despachan al frente en el marco de un régimen autoritario, frente al cual cualquier oposición determina un castigo, incluso la posibilidad de la muerte. Entonces, de quien rechace participar en una guerra. Con una pistola en la cabeza, bueno, sí, puede que alguien participe, o mucha gente pueda ser coaccionada a participar en la guerra, que participe por obligación, porque la coaccionan bajo la pena de la posibilidad de una represalia, incluso contra su vida. Entonces, esas las dos situaciones.
actualmente. Por un lado, una desconexión total, un rechazo total de las sociedades europeas, por lo menos eso presencio acá en Alemania y en mis charlas con amigos de España, de Francia, de Italia, bueno, todos aparecen en la misma, todos con la misma sensación de cómo que la gente completamente desconectada de esto. Pero por otro lado, la posibilidad de una guerra por la fuerza. Algo ya visto en más de una oportunidad. Así que esa es la situación y de ahí que no pueda responder con mucho conocimiento sobre cuán plausible una guerra en el caso de que estos locos determinen que quieren el envío de tropas y a partir de ahí comience una guerra en serio con el restablecimiento del servicio militar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, alguna preguntita más respondemos por ahora. Por acá, ¿qué tan probable que Ucrania, de Raúl Pacheco, qué tan probable que Ucrania deje de existir como Estado independiente? Bueno, muy probable, aunque recuerden que en su momento, en alguna conferencia, Putin recordó que Rusia no quería la zona oeste de Ucrania. ¿Para qué? ¿Sí? Porque con población en esa zona fuertemente identificada con el nacionalismo ucraniano, una población prorrusa mucho menor, una presencia de la extrema derecha nacionalista muy grande. Entonces, la incorporación de esos territorios y de esas gentes a Rusia solo generaría problemas. ¿Sí? Atentados permanentes, grupos partisanos, todos esos locos ultranacionalistas con las esvásticas tatuadas en el cuerpo. Bueno, ¿para qué habría de quererlos Rusia? De hecho, recuerden que presentó la sugerencia de alguna manera o la idea de, si Polonia, Hungría y Rumania quisieran esos territorios de vuelta con respecto a la vieja Galicia, así la llaman, bueno, Rusia no participaría, no rechazaría eso, ¿sí? Como ni participaría a favor ni en contra. Rusia sencillamente presenciaría los acontecimientos, así que la desaparición de toda Ucrania tomada por Rusia, eso seguro que no, por desinterés de Rusia, pero sí, Raúl, posible la desaparición de la Ucrania actual. De hecho, Crimea, el Donbass y todas esas zonas tomadas por los rusos no las van a abandonar, recuerden en mis palabras, no las van a abandonar. Así que esa Ucrania sí ya desapareció y el resto, en el caso de una eventual toma de Rusia de todo el este y el sur, el resto, ese pedazo restante de Ucrania, si eso llamado Ucrania, llamado de otra manera o tomado por los polacos y por los húngaros, eso lo determinarán los polacos, los húngaros y el resultado, el cierre de la guerra en Ucrania, el resultado de la capitulación de Ucrania y la situación interna. También podría comenzar una revolución de gente en contra del gobierno de Zelensky y a partir de ahí cualquier escenario posible, desde un giro, incluso un giro hacia un nacionalismo más extremo, quizás un giro prorruso, ¿por qué no? Impredecible una situación así, pero de seguro la Ucrania con las fronteras del 91 desapareció, eso seguro. Bueno, última preguntita, respondemos una más. Por acá. ¿Por qué Iván Arancibia? ¿Por qué la sociedad de base europea está en silencio, por complicidad o por temor? Una muy buena pregunta, Iván. Para mí esto responde sencillamente a el deterioro democrático sufrido en las sociedades del norte global y en particular de Europa desde hace muchos años, en el sentido de un vaciamiento de la democracia, de que desde hace tiempo las democracias en Europa,
no solamente en Europa, pero en Europa en particular, representan cáscaras vacías, las políticas económicas fundamentales, incluso las políticas ligadas a todos los grandes lineamientos políticos, económicos, sociales, culturales, no los determinan gobiernos democráticos, legitimados por el voto popular, la participación popular, la movilización, la deliberación de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, sino que las líneas aparecen ya establecidas por las clases dominantes. Los partidos políticos presentan diferencias mínimas entre sí, acompañando todas estos lineamientos. Cualquier posición fuera de, en política exterior, la subordinación al orden unipolar estadounidense. Cualquier posición fuera de eso inmediatamente genera un rechazo de cualquier fuerza política, de cualquier individuo, incluso con una opinión de ese tipo o distinta de este lineamiento fundamental básico, y su marginalización con todas las consecuencias propias de eso, ¿no? La censura, la cancelación, etcétera, etcétera. Cualquier posicionamiento en contra de las políticas neoliberales, de globalización neoliberal, de financiarización de la economía, de desguace del Estado, de apertura comercial, financiera, de la mal llamada desregulación laboral, en realidad precarización laboral. Bueno, cualquier posición en contra de todo eso inmediatamente determina la exclusión de la discusión pública, y todos los partidos políticos acompañan esas líneas, incluso los de izquierda, lamentablemente, ¿sí? Frente a esa situación, al hecho de que las democracias no determinan nada, no representan verdaderas democracias en las cuales los ciudadanos, las personas de a pie pueden participar, sino sencillamente cáscaras vacías con de alguna manera, cada 4 años, en la mayoría de los casos, un pequeño cambio cosmético. Bueno, la gente aparece entonces en ese contexto cada vez más alienada de la discusión sobre lo público, cada vez más pasiva, cada vez más desmovilizada, cada vez más despolitizada, cada vez más sumisa, cada vez más sumisa. Y de ahí, en mi opinión, Iván Arancibia, de ahí que las clases dirigentes, los sistemas políticos europeos puedan cometer estas locuras, direccionar a los países del norte global y de Europa en particular hacia la guerra, y que las sociedades no reaccionen. O una parte sí reacciona. Nosotros, por ejemplo, acá reaccionamos, desde nuestro lugar reaccionamos. Seguramente todos los analistas políticos europeos seguidos por ustedes sí reaccionan con voces críticas, pero minoritarias, ¿sí? No presenciamos, más allá de algunas manifestaciones masivas, sí, pero no mayoritarias, es el tema. Masivas, sí, pero no mayoritarias. No presenciamos manifestaciones, expresiones políticas de millones de europeos en las calles en contra de la guerra. ¿Sí? Quizás en el caso de un llamamiento a una guerra, un llamamiento al reclutamiento generalizado, quizás ahí sí. Quizás finalmente las sociedades despabilen y reaccionen. En Europa y en Alemania en particular, ahí comenzaría un escenario completamente distinto a través de la participación democrática, ¿sí? De que el pueblo determine los asuntos del pueblo, los asuntos públicos, porque en última instancia, ¿quién participaría en las guerras? El pueblo, no los Borrell, los von der Leyen, los Scholz, los Macron, los Biden, todos esos en sus palacios de cristal. Así que, Iván, para mí por ahí la respuesta en este proceso de desdemocratización, de alguna manera, en este proceso de vaciamiento de las democracias, y esa es la razón por la cual no presenciamos un rechazo generalizado y masivo y mayoritario
a estas locuras en los países europeos, y de hecho las propias fuerzas de oposición, por ejemplo en Alemania, los partidos opositores presentan exactamente la misma línea que los partidos en el gobierno. Por eso, cada vez más, la gente en desconformidad con esto comienza a acompañar a los partidos con líneas distintas, y quién capitaliza esto mejor que nadie, quién está capitalizando políticamente esto, lamentablemente la nueva extrema derecha, estos nuevos partidos, en el caso de Alemania, AfD, no nuevos con respecto a los partidos tradicionales. Por el momento, bueno, ahora apareció la alianza Sarah-Wagenknecht, una alternativa antiguerrerista, antiimperialista, de izquierda, en favor de una salida democrática, ¿sí? Para esto, pero como una salida, por ahora, como una fuerza minoritaria. Así que recuérdenlo, lo vaticino acá de cara al futuro, documenten este momento. En las próximas elecciones europeas, las fuerzas de la llamada nueva extrema derecha, y en particular en Alemania, la AfD, la Alternative für Deutschland, va a realizar una elección formidable, ¿sí? Formidable, con muchísimo, con un enorme caudal de votos. Y si bien esto muy posiblemente genere un golpe a las fantasías guerreristas de los líderes europeos actuales, no representa en tanto tal una buena noticia, porque una vez más, acá aparecen cada vez más cerca del poder una extrema derecha muy peligrosa. Recuerden hace poquito la difusión de las imágenes de un grupo de estos políticos de la AfD reunidos con algunos empresarios alemanes, ya en más de una oportunidad. Esa la difusión hace algún tiempo, en un restaurante de Alemania, para la discusión sobre las futuras políticas de un eventual gobierno de la AfD, de la Alternativa para Alemania, con la idea de una deportación masiva de inmigrantes y de personas extranjeras en Alemania. Así de sencillo. Deportación masiva, marginalización, eliminación de los extranjeros, viviendo legalmente incluso en Alemania, trabajando con sus vidas. Con lo cual, sí, bueno, generaría, sí, quizás un avance en el sentido de rechazar la guerra con Rusia, sí, pero un retroceso en todo lo demás. Así que es el riesgo de estas salidas por derecha, de estas salidas a través de estas nuevas fuerzas de extremas derechas, muy parecida a la salida de la crisis liberal de entreguerras. En el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, presenciamos una situación muy parecida, una crisis del orden liberal de aquel entonces, no del orden neoliberal actual, sino del orden liberal de aquel entonces, y una salida a través del nazismo, del fascismo y de las fuerzas de extrema derecha, ¿sí? Preocupante, ¿verdad? Preocupante, sin lugar a dudas, la situación, pero bueno, como analistas y más como analistas críticos, debemos responder con frialdad, con un panorama, con honestidad, con la calidez del corazón, sí, pero la frialdad de la cabeza, ¿sí? Porque si acá presentáramos un escenario de florcitas en el campo, falaz y ficticio, entonces no estaríamos ayudando a nadie, quienes queremos el fin de la guerra y queremos más democracia, no menos, ¿sí? Bueno, vamos a redondear la transmisión acá. Perdón si pueden haber aparecido un poco improvisadas las respuestas o incluso mis intervenciones después del corte de la transmisión con Ariel, todo muy improvisado, entonces, bueno, sin mucha posibilidad de preparación o de una exposición un poquito más fundamentada que esto. Saludos a todo el mundo, tanto a la audiencia de Demoliendo Mitos de la Política, nuestro canal, como a la audiencia del canal de Ariel. Y recuerden además que generamos un segundo canal llamado DMP Geopolítica, en el cual analistas críticos como Eduardo Bior, como Javier Martínez, como Adrián Celaya,
como Fernando Moragón realizan sus propios programas todas las semanas a las 9 de la noche en España. Así que si quieren acompañar esa iniciativa también de MP Geopolítica, nos pueden ayudar ahí con la suscripción y bueno, y con unos contenidos verdaderamente espectaculares. Saludos para Ariel también, seguramente por ahí acompañando esta transmisión. Un abrazo, Ariel, para vos también y a todo el mundo lo mismo. Chau, chau.